Hola, un saludo para todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es el diseño creativo, design thinking, que básicamente son un conjunto de herramientas que nos permiten orientar el proceso de creatividad y tiene diferentes etapas. La primera es que vamos a tratar de definir, entonces nos enfocaremos hoy en ese concepto de definir, pero esto de definir implica definir el reto. O sea, en este momento tenemos en la empresa, en la organización, una cantidad de posibilidades producto de los ejercicios que uno hace cuando define una DOFA, cuando hace un diagnóstico interno, cuando hace un ejercicio comparativo en benchmarking. A partir de todo eso, pues salen en la empresa una cantidad de posibles ideas. Y lo primero que llega a la gente o llegan las personas es, listo, vamos a solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionamos? Proponiendo ideas. Pero en ocasiones la empresa o la organización no pasa por un proceso de depuración, de resignificación y de alineación de esos temas que son los retos. Entonces hoy hablaremos un poquito del tema del reto. Hay dos preguntas fundamentales, el por qué y el cómo qué. Básicamente, cuando nosotros decimos que queremos hacer innovación dentro de la organización, pues uno de los elementos es, hey, ¿pero para qué? ¿Por qué queremos hacer? Y obvio la respuesta en las organizaciones productivas es básicamente aumentar utilidades a través o de aumentar ventas o de productos nuevos o de disminuir costos en procesos, servicios. Por lo tanto, y partiendo de la definición que habíamos trabajado el concepto de innovación, que es novedad técnico-científica más mercado, pues tendremos que buscar novedades que nos permita que se concreten en el mercado y con ello, pues básicamente que logremos el proceso de innovación. En esos elementos y haciendo esa alineación a la organización, a lo que busca, pues vamos a identificar básicamente a partir de esos ejercicios que ya mencioné, que son las DOFAs, que son los procesos organizacionales, que son las apuestas organizacionales, que son la formación, pues la identificación de las soluciones, pero antes que ellas, la identificación de los retos que tenemos para llegar a esas soluciones. ¿Por qué los retos antes que las ideas? Básicamente porque se ha encontrado que el 75% de los fracasos comienzan por ideas que al principio parecían geniales. Eso es una temática que se ha discutido bastante, porque simplemente cuando uno hace ejercicios de ideación, pues pueden salir cientos de ideas, pero no todas ellas cumplen o se alinean con lo que la empresa espera. Entonces, cuando subimos esas ideas al ámbito gerencial, pues dicen, no, pero es que esto ya lo tenemos solucionado o lo estamos haciendo. Por lo tanto, esas ideas caen. O yo me enamoro de la idea, que pasa mucho con los emprendedores, se enamoran de la idea, pero no se enamoran de entender el reto o la necesidad y buscar muchas alternativas para entender y para solucionar esa necesidad. Y eso parte de qué recursos tengo, cómo puedo solucionarla, etcétera, etcétera. Entonces, se recomienda que no empecemos por ideas, sino que empecemos por desafíos, por retos, porque también se encuentra que el 99% de los éxitos comienzan por identificar retos o desafíos que vale la pena resolver. ¿Y cómo se identifican desafíos y oportunidades relevantes dentro de la organización? Pues básicamente yo dentro de la organización me pregunto, ¿qué falla en mi área? ¿Qué falla de cara al mercado?
qué queremos hacer o cómo puedo mejorar este proceso. Y es un ejercicio interno, porque al yo identificar qué falla, puedo brindar alternativas de solución y ya la idea está redireccionada. En este primer ejercicio pues hay un proceso de divergencia. ¿Por qué? Porque básicamente cada uno de los agentes, de los actores, de los colaboradores o consultores pues plantean perspectivas disímiles. ¿Cómo así? Pues simplemente al mismo problema yo le puedo plantear visiones diferentes. Una desde el mercado, otra desde la empresa, otra desde el proceso político, etcétera, etcétera. Entonces, la primera actividad que se realiza es, ¿qué hace? ¿Qué se está haciendo? Básicamente, hago una marcación adecuada de los productos, qué se está haciendo, trazabilidad del proceso, qué se está haciendo, tenemos problemas de infraestructura, qué se está haciendo, etcétera, etcétera. ¿Y qué quisiera? ¿Qué quisiera? Y básicamente, ¿qué quisiera el mercado? Que es un proceso de simplificación del ejercicio que estoy desarrollando. ¿Cómo así? ¿Qué quiero yo? Producir toallas. ¿Qué quiere el mercado? Instrumentos para secarse. Tengo que combinar. Y entonces, ¿qué quisiera hacer para responder a esa necesidad? En el caso del mercado, ¿qué quiero yo? Transitar de una manera más eficiente por las instalaciones de la empresa. ¿Qué quiere la gerencia o qué quiere la organización? Pues básicamente que sea rápido, pero que sea menos costoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde de manera colegiada empezamos a ofrecer ideas, a ofrecer alternativas, pero pilas, no de solución, sino de la identificación de los problemas. Entonces es donde dice, el proceso de comunicación es deficiente, tengo goteras en tal zona, la logística de distribución me hace caminar mucho. Entonces, a eso, pues yo digo, ¿cómo disminuyo los tiempos de tránsito y el agotamiento por desplazamiento? Ese sería el desafío. Entonces, cuando yo combino esos elementos, ¿qué quiero? O quiere el mercado, quiere el entorno. Recuerden que el mercado puede ser interno o externo. ¿Cómo lo hago o qué hago? ¿Y qué quisiera hacer? Es donde sale lo que se llama el reto, que es básicamente la combinación de esos elementos donde yo identifico claramente esa apuesta. Bueno, y luego veremos el tema de las ideas. ¿Y qué pasa? Pues que básicamente si parto solo de ideas, un porcentaje grande va a fracasar. Y va a fracasar con el tiempo. Y no nos dé miedo el proceso de fracaso. Recordemos que la innovación está mediada grandemente por algo que se llama riesgo. Esa es la gran diferencia de la innovación con la mejora continua, la probabilidad y la posibilidad de fracaso. Sin embargo, y este es el punto más interesante, cuando yo logro un éxito, ese éxito tiene tanto impacto que recupera, digamos, todo lo invertido dentro de la organización. Miremos el ejemplo de las vacunas contra el COVID, una cantidad de fracasos, ensayo, error, pero pues ahora las farmacéuticas les deben estar yendo muy bien con esa solución. Ese es un ejemplo muy inmediato, pero hay muchísimos ejemplos de soluciones similares que permiten demostrar la importancia y el apalancamiento que tiene la innovación. Y no todo va al mismo tiempo. Hay retos que yo tengo que atender de manera inmediata
Pero hay otros que yo tengo o puedo esperar un poquito más. Entonces, otro de los elementos es la priorización en el tiempo de los retos. ¿Y quién define esa priorización? Básicamente, la organización. Entonces partimos de una gran divergencia donde se plantean muchas ideas, se plantean muchos retos, pero luego los junto y digo, nuestros grandes retos y la prioridad en esos retos son los siguientes, que es la segunda fase. Cuando tenemos esa convergencia, cuando hemos identificado claramente esos retos, paso al tema de definir el reto de manera adecuada, porque por el momento pues seguimos teniendo ideas de reto. ¿Y cómo se define la idea del reto? Pues básicamente se describe y se escribe de manera adecuada. Y básicamente ese proceso de escritura es muy simple. Voy eliminando palabras y tratando de cambiarlas para que al final yo tenga un gran reto que es el que pretendo solucionar, o unos grandes retos, porque por lo general aparecen 3, 4 retos. Entonces, ¿qué hago? Primero, defino el reto, esa problemática que planteé. Segundo, lo escribo y luego trato de resignificarlo a través de cambios de palabras, buscando escribirlo de otra manera. Eso es útil en la medida en que me permite simplificar la idea para el resto del equipo. Cuando yo hago eso, y miremos este ejemplo, veamos cómo evoluciona de un problema a entenderlo como otro y a identificar necesidades distintas. Empecemos. Las colas de los automóviles en servicio de revisión técnica son muy largas. Entonces aquí disminuir el largo de las filas sería la necesidad. Pero si yo cambio las colas de los automóviles y dice el tiempo de atención en el servicio de revisión técnica es demasiado lento, mire que acabo de resignificarlo desde otra perspectiva. Entonces no es que la fila sea muy larga, es que estamos muy lentos y por eso es la fila. Entonces aquí lo que tengo es que acelerar el tiempo. Pero después digo, venga, si es demasiado lento o es que no tengo suficientes elementos, suficiente capacidad técnica para atenderlo. Y pilas, ¿quién lo sabe? Usted, que está en el área. Posiblemente puedas volver a la fila o simplemente, es que verdad, es insuficiente. Y el número de servicios autorizados de revisión técnica es suficiente. La morosidad de los dueños de automóviles en renovar su revisión técnica es muy alta. Esta es otra forma de entender esto, porque uno dice, no, es que el problema no es que la cola sea muy alta, es que todos se juntan al mismo tiempo porque lo dejan vencer. Entonces, básicamente decimos, hey, pero dígamelo de otra forma, ¿qué pasa? Y con eso tenemos el gran reto. Entonces, nuestro trabajo en el primer componente de definir es tratar de identificar claramente cuál es ese reto. Y esa es la apuesta que desarrollamos en este ejercicio. ¿Cuál es el reto que voy a atender con el proceso de innovación? Gracias.